Curso de Derecho Internacional Público Clase con fines educativos. Esta presentación fue diseñada a partir de un libro, Material con fines educativos. Todo el reconocimiento y crédito a sus autores, Loretta Ortiz Ali, así como a su editorial, Oxford, que establece el art. 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Define el catálogo de fuentes que la Corte debe aplicar para decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas. ¿Qué fuentes del DIP encontramos en este artículo? Primarias, tratados, costumbre internacional y principios generales del derecho. Auxiliares, decisiones judiciales y doctrinas de los publicistas. Cómo se han consolidado los tratados internacionales en la actualidad. Como la fuente principal y más dinámica, debido a su capacidad de generar seguridad jurídica escrita y rapidez frente a la formación lenta de la costumbre. ¿Cómo define la Convención de Viena los tratados internacionales? Acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más. ¿Cómo se establece la aplicatividad de la Convención de los Tratados Internacionales? Se aplica exclusivamente a tratados celebrados entre Estados, por escrito y con posterioridad a su entrada en vigor, y retroactividad. Para que el CDI diferenció los acuerdos y los tratados con una segunda convención el 21 de marzo de 1980 y, para incluir y regular específicamente los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales, o entre organizaciones internacionales entre sí. ¿Cómo trata la Convención de Viena a los acuerdos internacionales verbales? No les niega valor jurídico, pero los excluye de su ámbito de aplicación, se rigen por el derecho internacional general, costumbre. ¿Cómo trata la Convención de Viena los acuerdos celebrados fuera de la Convención? Reconoce que mantienen su fuerza jurídica y que se les pueden aplicar las normas de la Convención que existan de forma independiente, derecho consuetudinario. ¿Cuáles son las etapas de celebración de los tratados internacionales? Negociación, adopción del texto, autenticación del texto y manifestación del consentimiento, ratificación, firma, adhesión, etc. ¿Quiénes son los estados negociadores? Aquellos que participan en la elaboración y adopción del texto del tratado antes de que éste sea definitivo o entre en vigor. ¿Cuál es la diferencia entre tratados y acuerdos internacionales? Jurídicamente son sinónimos bajo la CV 69, en la práctica, tratado suele reservarse para temas solemnes y acuerdo para temas técnicos o administrativos. ¿Cómo clasifica la Convención de Viena a ambos? No establece una clasificación formal taxonómica, los agrupa bajo la denominación genérica de tratado siempre que cumplan los requisitos del art. 2. Órganos competentes para la celebración de los tratados. Jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de Relaciones Exteriores, tienen plenos poderes implícitos por su cargo. ¿Quiénes tienen competencia para el proceso de celebración de tratados internacionales?
quienes presenten plenos poderes o aquellos que, por la práctica de los estados, se considere que representan a la nación para tal fin. ¿Puede otra persona externa al gobierno celebrar tratados en las convenciones internacionales? Sí, siempre que el Estado le otorgue un documento formal de plenos poderes que la autorice específicamente para representar al país en el acto. ¿Qué son las reservas en los tratados internacionales? Declaración unilateral hecha por un Estado para excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado. ¿En qué casos no está permitido hacer reservas? Cuando el tratado las prohíba, cuando solo permita ciertas reservas o cuando la reserva sea incompatible con el objeto y fin del tratado. Cuando una reserva es aceptada en los tratados internacionales. Cuando un Estado contratante no formula objeción dentro de los 12 meses siguientes a la notificación o en la fecha de su consentimiento. ¿Qué sucede si una reserva es objetada? El tratado entra en vigor entre ambos, pero las disposiciones afectadas por la reserva no se aplican entre ellos en la medida de lo reservado. ¿Qué consecuencias tiene el que se objete una reserva? Si el objetante no se opone inequívocamente a la entrada en vigor, el vínculo jurídico se mantiene, excluyendo únicamente la cláusula en disputa. ¿Dónde se regulan las reservas de los tratados internacionales? Principalmente en los artículos 19 al 23 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. ¿En qué momento un tratado internacional entra en vigor? En la fecha que el propio tratado disponga o cuando todos los estados negociadores consientan en obligarse, a falta de disposición específica. ¿Se puede aplicar un tratado internacional antes de su entrada en vigor? Sí, mediante la aplicación provisional si el propio tratado lo establece o si los estados negociadores lo han convenido de otra manera. Que señala el artículo 26 de la Convención de Viena. Establece el principio pacta sunt servanda, todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. ¿Cómo puede un Estado sujeto a un tratado internacional no cumplir con este si va en contra de su derecho interno? No, un Estado no puede invocar disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Art. 27. ¿Qué aspectos son regulables en la aplicación de los tratados internacionales? La irretroactividad, el ámbito territorial, la aplicación de tratados sucesivos sobre la misma materia y los efectos respecto a terceros. ¿Cómo se regula la aplicación de los tratados internacionales en el tiempo? Rige el principio de irretroactividad. Las disposiciones no obligan respecto a actos o hechos anteriores a la fecha de entrada en vigor. ¿Cómo se regula la aplicación de los tratados internacionales en los territorios? Un tratado es obligatorio para cada una de las partes en la totalidad de su territorio, salvo que conste una intención diferente.
Cómo se regula la aplicación de los tratados internacionales que contengan disposiciones relativas a la misma materia. El tratado posterior prevalece sobre el anterior en lo que sean incompatibles, salvo que uno especifique que está subordinado al otro. ¿Qué importancia tiene la interpretación según Antonio Remiro Brotons? Es una operación vital para determinar el sentido y alcance de los compromisos, evitando conflictos y garantizando la eficacia del derecho internacional. ¿Qué principios básicos enuncia la CDI en materia de interpretación de los tratados internacionales? Buena fe, sentido corriente de los términos, contexto, y conformidad con el objeto y fin del tratado. ¿En qué consiste el principio del sentido corriente de los términos en la interpretación de los tratados internacionales? En dar a las palabras su significado usual y ordinario, a menos que conste que la intención de las partes era darles uno especial. ¿En qué consiste el principio del contexto en la interpretación de los tratados internacionales? Incluye el texto, preámbulo y anexos, acuerdos referidos al tratado y cualquier instrumento formulado por las partes con motivo de su celebración. ¿En qué consiste el principio de la conformidad con el objeto y fin del tratado en la interpretación de los tratados internacionales? Exige interpretar el tratado de modo que se favorezca la realización del propósito para el cual fue creado, efecto útil. ¿En qué consiste el principio de buena fe en la interpretación de los tratados internacionales? En actuar con honestidad, lealtad y razonabilidad, prohibiendo interpretaciones que lleven a resultados absurdos o que eludan las obligaciones asumidas. ¿Qué puntos deben atenderse cuando un tratado internacional sea escrito en dos idiomas diferentes? El texto tendrá igual valor en ambos, se presume que los términos tienen igual sentido y se buscará el sentido que mejor concilie ambos. ¿Qué es el tercer estado según la Convención de Viena? Aquel estado que no es parte en el tratado. Como un estado ajeno al tratado internacional puede quedar obligado a este. Solo si las partes en el tratado tienen la intención de crear la obligación y el tercer estado la acepta expresamente y por escrito. ¿Qué se necesita para que puedan concederse derechos a un tercer estado en un tratado internacional? Que las partes tengan esa intención y que el tercer estado asienta. El asentimiento se presume mientras no haya indicación en contrario. Que implica la aceptación de derechos por parte de un tercer estado. El deber de cumplir con las condiciones que el tratado establezca para el ejercicio de ese derecho otorgado. ¿Cuál es la diferencia entre enmienda y modificación de los tratados según la Convención de Viena? La enmienda afecta a todas las partes del tratado, la modificación es un acuerdo solo entre algunas partes para sus relaciones mutuas. ¿Cuáles son las reglas de procedimiento de enmienda en los tratados internacionales? Toda propuesta debe notificarse a todos los estados contratantes, quienes tienen derecho a participar en la decisión y en la negociación del nuevo texto. ¿Qué sucede cuando un estado ingresa a un tratado internacional enmendado?
Se considera parte del tratado enmendado y parte del tratado no enmendado con respecto a quienes no aceptaron la enmienda. ¿Qué condiciones deben concurrir para la modificación de los tratados multilaterales? Que no esté prohibida, que no afecte derechos de otras partes y que no sea incompatible con el objeto y fin del tratado. ¿Cómo deben ser los acuerdos multilaterales según Jiménez Arechaga? Deben ser instrumentos de cooperación que reflejen el consentimiento real de los estados y contribuyan a la estabilidad del orden internacional.